Hola a todos. Hoy es martes, 7 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar. Bienvenido de nuevo, Pepe. Siempre es un placer estar contigo, Nima, sobre todo ahora que soy un tipo de campo. Te hablo a ti y a todos los que nos escuchan desde el campo francés. Prefiero no decir exactamente dónde, pero podéis ver el jardín justo detrás de mí. Y mi nuevo estudio en la casa está en medio del jardín. Hace como 5 minutos había un gato observando el estudio. Así que es wow. Comparado con la vida en las grandes ciudades del mundo, que ha sido mi vida hasta ahora, esto es wow. Es Towington Mitsunal de Tecwithing. Wow, it's absolutely mind-boggling and so healthy. And to follow the Y para seguir con las locuras que Nima, yo y muchos de nosotros tenemos que hacer en nuestra profesión, la verdad es que ayuda estar en un sitio como este, rodeado de naturaleza, con paz y silencio. Te despiertas con los pájaros, empiezas a fijarte en cómo vuelan, ves el baile de las mariposas en el jardín. Así que viene bien para la mente y para el alma relajarse un poco. Y luego, otra vez, la cumbre de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, todas esas cosas terribles con las que tenéis que lidiar cada día. Así que prepárate, voy a destruir tu calma. Y sí, por favor, destruye mi paz. Yes, please destroy my peace, Nima. Excellent. Pepe, quiero empezar por lo que ha pasado en Irán en las últimas 72 horas, diría yo. Toda la propaganda del llamado régimen se está desmoronando. El castillo de naipes se viene abajo y vemos el funeral. ¿Cómo interpretas lo que ocurre en Occidente? ¿Cuál era la retórica en Occidente sobre Irán? Todo era que Irán se estaba derrumbando, que solo hacía falta un poco de presión, unos pocos ataques, 2 ataques o algún bombardeo aéreo sobre Irán, y todo se vendría abajo. Y ahora vemos lo que está pasando hoy en Irán. ¿Cómo encajas esas dos imágenes? It's astonishing in so many ways. Es asombroso en muchos sentidos. Históricamente, si pensamos en todo lo que se ha dicho sobre Irán durante las últimas 4 décadas, era completamente absurdo. Y más aún desde el inicio de la nueva administración de Trump, que fue una de las razones por las que acabó metiéndose en una guerra, porque en realidad estaba mal informado sobre todo lo relacionado con Irán. Así que no sorprende que una de las últimas exclamaciones de Trump sea ¿cómo es posible que haya tanta gente apoyando a Khamenei? Pues obviamente porque nunca le informaron sobre la cohesión social del país, sobre todo después de la guerra que él mismo inició. Por supuesto había, digamos, bastante disidencia frente al gobierno iraní, y especialmente, diría, la oposición es algo más liberal en comparación con Rezai antes, lo cual en mi opinión fue especialmente eficaz. Which particularly I thought was extremely effective. I totally supported that. This is what Iran needed. Yo apoyé totalmente eso. Era justo lo que Irán necesitaba. El gobierno de Rezai fue muy bueno. Y tuve el gran privilegio de conocer al señor Rezai en una de esas conferencias en Irán. Creo que fue en 2010 o quizá en 2015 o 16. Era una de esas conferencias en las que todo el mundo estaba en la sala. Y en aquel momento, él era el jefe del Poder Judicial. Así que era el mejor liderazgo posible para Irán en ese momento. Con ese cargo, el gobierno era complicado. Había, por supuesto, divergencias. Pero una vez que el país fue atacado, una vez que todo estaba preparado en términos de ¿estabas hablando del gobierno de Rezai? No. Ahora ya estoy hablando del gobierno de Pezeshkian, que es el gobierno de esta guerra, ¿verdad? Así que salto directo desde el gobierno de Rezai, donde digamos se consolidaron las bases de un Irán fuerte, al gobierno de Pezeshkian, que es mucho más complicado. ¿Te refieres al gobierno de Raisi? Sí, Raisi. Tenía Raisi en mente. Porque Raisi es el comandante, sí. Lo siento mucho, Nima. Ha sido un error mío. Sí, pues bien, Pezeshkian y el hecho de que haya tantos liberales de imitación, o es difícil definirlos,
Son básicamente una facción que busca algún tipo de entendimiento con Occidente, creyendo que eso es posible. No lo es. Y la guerra demostró que no lo es. Pero lo importante es que, después de la guerra y del impacto inicial, después del ataque de decapitación, en cuestión de unas pocas horas, Irán reorganizó su aparato militar y respondió y volvió a responder 3, 4 veces, de una forma que dejó completamente atónitos a los estadounidenses y a los israelíes. Eso generó cohesión social en torno a esta nueva estructura, con un líder joven al que nadie podía ver. Así que la gente tuvo que confiar en la imagen de Mostafa Khamenei, porque físicamente no estaba presente. No podía aparecer en público. Estaba gravemente herido. Tenía que estar protegido, tenía que estar en un búnker. La comunicación tenía que ser analógica y todo eso. Así que Irán, en conjunto, se unió en torno a la figura del hijo del líder. Confiaban en que el hijo del líder cumpliría todas las tareas que estaba llevando a cabo su padre. Más probado que el líder, el Ayatollah Khamenei, es imposible. Y además también era un referente para el sur global, para buena parte del sur global. Esto es muy importante. Entonces ahora, ¿qué tenemos después de 3 meses de guerra y de todo este teatro del memorando de entendimiento? Tenemos la cohesión social, las calles de Irán. No fue solo en Teherán, durante las oraciones, y lo que vimos ayer, cuando prácticamente todo el centro de la ciudad estaba abarrotado de gente. Las cifras son impresionantes. Podrían ser desde 10 hasta 20 millones de personas. Pero hoy en Qom es relativamente pequeña. Tiene, como mucho, 1.200.000 personas, y el centro de la ciudad es muy pequeño. Y aún así, por todas partes alrededor de Qom, había gente por todos lados. Y hoy, cuando vi la primera imagen, pensé, ahí es donde quería estar. Quería estar en ese avión que salió de Qom hacia Nayaf y Kerbala, llevando el cuerpo del líder supremo. Mañana habrá 2 grandes ceremonias en Nayaf y en Kerbala, y el jueves en Mashhad, en el este de Irán, donde será enterrado en el santuario del Imán Reza, en Mashhad. Ese será el final de esta semana de rituales y ceremonias. Y todas las imágenes que vemos, todas las fotos que aparecen en los medios iraníes, las que nos mandan los amigos, las que se graban en las calles y todo eso, son realmente impresionantes. Es un momento de cohesión nacional que cuesta mucho imaginar que tenga algo parecido en la era moderna. No solo por las cifras, sino por la energía, por la fe. Se ve que la gente está completamente volcada en estas ceremonias y que no solo están rindiendo homenaje al Ayatollah Ali Khamenei, sino también al traspaso del debate de padre a hijo. Un acto que, por desgracia, no puede emitirse en directo por razones de seguridad evidentes y muy serias. Una de ellas tiene que ver con algo que comentamos en nuestro nuevo canal Transition Protocol con Larry Johnson. El complot que descubrió la inteligencia militar pakistaní junto con Israel a través del Mossad, autorizado por Netanyahu, para asesinar a Mostafa Khamenei. Y obviamente hubo una respuesta. La respuesta se entregó a Israel a través de los intermediarios habituales, sobre todo Qatar y Omán. Ese mensaje también llegó al despacho de Trump. Los pakistaníes se aseguraron de que Trump lo viera, y los pakistaníes están diciendo que, si intentan eso, se desatará el infierno. Esto demuestra una vez más, no solo que Irán tiene cohesión social en todo el país, sino también a través del Golfo Pérsico, hacia el sur de Asia, con sus vecinos y hasta con China, que por supuesto es un socio estratégico. Todo eso ahora está aún más consolidado. Así que todos esos mitos. El primero, que los ayatolás gobiernan Irán con mano de hierro y nadie es libre. El segundo, que todo el mundo odia al gobierno de Teherán. Y el tercero, que Teherán está completamente aislado a nivel internacional. Bueno, esta semana todos esos mitos se vinieron abajo al mismo tiempo y además durante las ceremonias fúnebres. Así que esto es enorme, algo que va más allá de lo habitual.
Nos va a llevar un tiempo a todos asimilarlo y mirar a la República Islámica con una nueva perspectiva, como una potencia que ha surgido de facto no solo en Asia Occidental, en el Golfo Pérsico o en esa parte de Eurasia, sino a nivel global. Y el hecho de que este gobierno sea ahora respetado internacionalmente lo demuestra todo. Más de 100 delegaciones extranjeras asistieron a las oraciones fúnebres el primer día, incluida Arabia Saudí, que envió al viceministro de Asuntos Exteriores. Rusia mandó al número 2 del gobierno, Dmitry Medvedev, y China envió a uno de sus vicepresidentes. China sent one of the vice presidents, so it's immensely important. Así que es inmensamente importante. Y por supuesto, desde todos los rincones del mundo islámico, la UMA estaba allí. Muy, muy importante. Así que esto es lo que hay. El poder iraní que está surgiendo en el siglo XXI, un hecho geopolítico que no se puede negar en ningún sitio. Y claro, está causando asombro porque en Estados Unidos siempre están mal informados. Ni siquiera hablamos de los israelíes, porque los israelíes son una especie de culto a la muerte. No cuenta. Pero los estadounidenses siempre están mal informados sobre otras culturas, otros sistemas de gobierno. Ahora solo tienen que mirar las imágenes. Todo un país en las calles, rindiendo homenaje a su líder asesinado. Y habrá una respuesta, Nima, como todos sabemos. Va a llevar un tiempo, pero habrá una respuesta. Sí, Pepe, el otro día estaba hablando con Paul Craig Roberts y básicamente hablábamos de la posibilidad de crear una nueva arquitectura de seguridad en la región. Si se unen Irán, Turquía y Pakistán, estamos hablando de unos 435 millones de personas. Es enorme. Si además se suman Arabia Saudí y quizá Egipto, eso subiría a entre 560 y 590 millones de personas. Esa es la posibilidad. Nadie se hace ilusiones sobre lo que está ocurriendo allí, pero existe la posibilidad de una nueva arquitectura de seguridad en la región. Y en mi opinión, la base, los cimientos de esa nueva arquitectura de seguridad en Irán fueron construidos por el general Soleimani. Pero general Soleimani, sin ninguna duda. Él fue quien empezó con ese concepto. Una de las principales razones de la existencia de la rama Quds de la Guardia Revolucionaria es crear una nueva arquitectura de seguridad en la región, basada en los propios países de la zona, no en potencias externas que vengan a manipularla. Y ahora, como consecuencia de la guerra, todo el mundo está hablando de eso. En tu opinión, ¿hasta qué punto se ha avanzado en lograrlo? How far is that to be achieved, in your opinion? Va a ser un proceso muy complicado, Nima, y va a llevar mucho tiempo. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza ahora es que algunos de los principales actores ya están profundamente implicados en este proceso. El primero es Irán, porque Irán está consolidando su posición. Si miramos atrás, a las dinastías del Imperio Persa, es normal que Irán esté en el centro de todo lo que ocurre en Eurasia. Pero claro, si observamos los últimos 47 años, ha habido un aislamiento respecto a Occidente. Irán no estuvo aislado en Eurasia ni en Asia, en absoluto, ni siquiera en sus relaciones con el sur global. Pero ahora Irán tiene más peso en Asia Occidental, en toda Eurasia y también en el sur global, incluso en el plano diplomático. Así que no se trata de una potencia nueva, sino de una potencia antigua que está redescubriendo sus raíces. Muy importante. No quieren dominar el Golfo Pérsico, quieren afirmar sus derechos. Eso es una historia completamente distinta. La historia tan conflictiva entre árabes, persas y kurdos va a continuar, por supuesto. Pero ahora habrá una nueva gestión. Irán está profundamente implicado en forjar esta nueva configuración. Todo esto dependerá de varios factores importantes. El primero puede ser el papel de Arabia Saudí. Tal como están las cosas, y viendo los movimientos, podemos decir que los saudíes ya entienden que este es un nuevo Golfo Pérsico y una nueva Asia Occidental, y tendrán que encontrar una forma de entendimiento con Irán.
which is the Saudi ¿Quién Arabia. actúa como intermediario entre Arabia Saudí e Irán? Very, very important. Pakistán. And the Pakistanis Muy, muy now, they importante. are Y los rediscovering pakistaníes themselves ahora as están a redescubriéndose a sí mismos como una gran potencia diplomática. They practically fell Probablemente no se lo esperaban. Les cayó prácticamente del cielo, porque tienen buenas relaciones con todos los actores, incluidas las relaciones con la demente administración Trump. Así que los pakistaníes están jugando muy bien sus cartas, y contra todo pronóstico. Y esto nos lleva a un pequeño detalle en todo esto. ¿Por qué Larry Johnson y yo estamos implicados en un canal de YouTube que básicamente está recibiendo información directa y de primera mano de mediadores pakistaníes? direct information from Pakistani mediators? Because Larry and I think that this is crucial. Porque Larry y yo creemos que esto es fundamental para que esta arquitectura funcione. Y tenemos que saberlo de la gente que está en medio de todas esas negociaciones. Eso incluye, por supuesto, comparar lo que dicen los pakistaníes con lo que llega desde Irán, desde Qatar, desde Arabia Saudí, desde Omán y, por supuesto, desde China. Claro que China nunca dice nada, pero China está financiando esta nueva arquitectura, porque esto es algo que los pakistaníes entendieron perfectamente, e Irán, al más alto nivel, también entendió. Uno de los grandes ganadores de esta guerra contra Irán es China. The biggest winners of this failed war against Iran is China. And China is going to capitalize Y China va a aprovechar esto al máximo, no solo en Asia Occidental, sino en distintas partes de Eurasia. Así que tenemos que centrarnos en cómo Irán va a convertir su nuevo poder en hechos sobre el terreno, tanto en el plano geopolítico como en el geoeconómico. Cómo Pakistán va a tender un puente entre Arabia Saudí e Irán. Cómo esta mediación va a influir en otros países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y cómo China, en segundo plano, va a supervisar todo eso. Todo se hace de una forma que no suponga una confrontación directa con los estadounidenses, porque todos sabemos lo que eso significa. Se vuelven locos. Empiezan a bombardear. That means they go crazy. They start bombing. So China knows how to do this in a way that when the Americans look China sabe cómo hacerlo de tal manera que cuando los estadounidenses miren hacia Asia Occidental, digan, vaya, aquí ya no nos queda nada. Esa es la estrategia china. De hecho, si pensamos en el juego del Go, se trata de rodear al adversario. Y los chinos, jugando al Go en Asia Occidental, harían exactamente eso. Rodear a los estadounidenses por toda la región, hasta que no les quede otra opción que marcharse. Por eso este proceso es tan complejo y va a llevar tiempo. Y, por supuesto, ¿quiénes son los que intentan sabotearlo? Israel. Harán todo lo posible para impedir nueva unidad en Asia Occidental. Y por eso el expediente Líbano es tan importante. And that's why the Lebanon dossier is so important. Iran, China, they all know that we Irán, China, todos saben que necesitamos algún tipo de solución en Líbano. Y esa solución no puede ser que el Líbano quede completamente sometido, destruido o dictado por el eje Estados Unidos-Israel. Por eso esto es tan importante en el memorando de entendimiento. De hecho, está incluido como el tema número 1. it's in fact is included in the number one topic. There's nothing to discuss. And the Iranians have to repeat No hay nada de qué hablar. over again. Y los iraníes tienen que repetirles eso a los estadounidenses una y otra vez. Al mismo tiempo, Nima, está el factor Turquía. Mientras hablamos, se está celebrando una cumbre de la OTAN en Turquía, en Ankara, donde el presidente de Estados Unidos llega diciendo, «Oh, Erdogan es un amigo maravilloso, ha hecho más que nadie por nosotros». Así que eso es lo que hay. Es Trump intentando seducir a Erdogan para que siga totalmente dependiente de la OTAN. Los turcos tienen otros planes. Los turcos quieren cubrirse las espaldas. They have different plans. The Turks, they want to hedge. And if they hedge with NATO, and if they Y si intentan cubrirse con la OTAN, y también en Asia Central con su gran proyecto del Turán, ampliando los lazos turcos con los pueblos de Asia Central, etc. Cuando vas a Asia Central, ves que la presencia turca es mínima. No influye realmente en esos países. Pero la relación entre Turquía, Irán y Pakistán, con China observando desde detrás y pensando, vale, tenemos que atraer a Turquía a nuestro lado del tablero aquí,
en Eurasia. Ese es el gran problema para Erdogan. No puede mantenerse indefinidamente entre la OTAN y Eurasia. Tarde o temprano tendrá que elegir. No sabemos qué decidirá. Nadie lo sabe. Y en Turquía tampoco lo sabe nadie. We don't know what's going to be. Nobody knows. And in Turkey, nobody knows. If you ask in Turkey, in Istanbul, in Ankara, nobody knows. Si preguntas en Turquía, en Estambul o en Ankara, nadie lo sabe. Pero no puede seguir esquivando el tema para siempre, porque esta nueva arquitectura en Asia Occidental va a influir mucho en Turquía. Y Turquía no quiere quedarse fuera cuando hay un entente y una coordinación entre China, Pakistán, Irán, Arabia Saudí y la mayoría del Consejo de Cooperación del Golfo. Y Turquía está fuera. No puede permitírselo. Por eso formó parte del inicio de esas negociaciones. Todos recordamos aquella primera gran reunión que llevó a las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos. Fue ese encuentro en Islamabad con 4 naciones suníes: Pakistán, Arabia Saudí, Egipto y Turquía. Por eso es tan complejo, Nima. Acabo de captar la complejidad del problema. Nima, I just sketched the complexity of the problem, but serious decisions will have to be made. Pero decisiones serias tendrán que tomarlas MBS en Riad, Erdogan en Ankara y más adelante MBZ en los Emiratos, que por ahora están completamente aislados porque apostaron desde el principio. Se aliaron con Israel, así que se aliaron con el caballo perdedor y ahora tienen que dar marcha atrás. ¿Cómo van a hacerlo? Bueno, eso es otra cuestión. Los pakistaníes están intentando tender un puente entre Teherán y Abu Dhabi también. Es otra cosa que están haciendo. Todo ocurre muy discretamente, pero ya ha empezado. Así que este proceso es muy complejo. Tiene muchas facetas, se mueve en varios niveles distintos, pero ya ha comenzado. La buena noticia, por ahora, es que es un proceso en marcha. The good news for the moment is that this is an ongoing process. Creo que desde el punto de vista de Israel ahora mismo, los problemas están creciendo. Y cuando ven a Erdogan y a Turquía por un lado, e Irán por el otro, los dos ejes de resistencia, el musulmán chií y luego el suní, al que llaman la hermandad musulmana, están en su contra. Y Netanyahu dijo ayer que el problema con Turquía es Erdogan, que Erdogan es el actor negativo, que la gente en Turquía es estupenda, que hacen esto y lo otro. Pero tengo malas noticias para él. Más del NOPS and Stedt to pursued Franks en el Stream está en contra de Israel. Estás con de Israel. Exactamente. De alguna manera, está diciendo que el problema con Turquía es Erdogan. Pero yo creo que el verdadero problema entre Israel y Turquía tiene más que ver con la situación en Siria. Hoy hemos visto a Macron viajando a Siria, y ha habido 2 explosiones allí. Están intentando mostrar de alguna forma que Siria no es un lugar seguro, que nadie puede venir, que es un estado paria, y que nadie va a... Ya sabes, todo se trata de mantener ese tipo de caos en Siria. Se estabilice. Exactamente. Esta es la principal agenda por parte de los israelíes, y nadie puede ir allí, nadie puede negociar con ellos, porque tenemos que entender que esta gente en Siria dijo que no quieren luchar contra Hezbollah. Si hace falta, van a hablar con ellos, van a intentar llegar a algún tipo de entendimiento mutuo con Siria. Y luego ves el papel de Turquía en Siria y la forma en que están intentando forzar la salida de Israel de Siria. Porque al fin y al cabo, Israel está ocupando la parte sur de Siria. ¿Cómo lo ves tú, Pepe? Vaya, sí, yo diría que esas explosiones fueron una operación de falsa bandera. Prácticamente no hay duda de eso. Sobre todo cuando tienes, al Petit Roy, puede que sea un completo imbécil, pero es el líder de un país de la OTAN y de una nación europea poderosa en suelo sirio por primera vez desde la era de Assad. Así que básicamente este es el mensaje de los saboteadores. Mira, vienes aquí, esto es un desastre, y seguirá siéndolo. Y sí, lo es en muchos aspectos, porque el tipo que en teoría dirige Siria, o ni siquiera sabemos si realmente la dirige, es un antiguo jefe de Al-Qaeda o del ISIS, un cortacabezas totalmente normalizado por la OTAN, por Estados Unidos y por Occidente en su conjunto.
Ya es un comienzo terrible para una nueva Siria. Pero al menos hay un gobierno. No sabemos si funciona o no. Es un desastre. Pero el único plan que tiene Israel para Siria es el caos total. Enfrentar a todos contra todos dentro de Siria. No hay un plan B. Eso es todo. Los estadounidenses básicamente quieren aprovechar lo que haya que aprovechar en Siria, que no es mucho. Robar un poco más de petróleo como ya hacían antes. Y ya está, ¿no? Así que la situación es muy complicada. El plan de Turquía, en cambio, es claro. Necesitamos expulsar a Israel del sur de Siria. ¿Cómo van a hacerlo? Eso es otra historia. Y si realmente van a hacerlo, tendrán que contar con el gobierno actual de Damasco de su lado. No sabemos de qué lado están, aunque sean una creación turca. Así que, una vez más, mires donde mires, ves 3, 4, 5, 6 factores que complican las cosas, ¿verdad? Y por supuesto, al menos hay algo aparentemente claro desde Damasco. No vamos a intervenir en Líbano para luchar contra Hezbollah. Pero Nima, no sabemos si esto va a mantenerse. No sabemos si pueden ser sobornados para luchar contra Hezbollah. Muy posible. Muy posible. Así que todo sigue en el aire. Y la situación se vuelve más peligrosa, porque ahora Israel se enfrenta a una derrota estratégica, en la práctica, en Gaza, porque destruyeron Gaza, pero no destruyeron a Hamas. Una derrota estratégica en Líbano, porque Hezbollah les está dando una paliza día tras día. Una derrota estratégica en Irán, porque perdieron la guerra. Entonces, ¿qué viene después? Síndrome del animal coronario. Muy, muy peligroso. Y no olvides que el líder del culto de la muerte va a visitar pronto a Trump. Va a intentar manipular a Trump otra vez para una nueva guerra. Y ahora no será con Irán, será con Líbano. Y por eso la situación es aún más peligrosa. Porque si eso pasa, y el tipo que básicamente amañó el Mundial, haciendo que la FIFA anulara una tarjeta roja, algo que no había ocurrido jamás en la historia del deporte mundial, por definición, es capaz de todo. Es capaz incluso de creerle al líder de una secta de la muerte. Y vale, su siguiente destino va a ser Líbano. ¿Y qué significa eso? Lo primero, ni siquiera hay que pensarlo, la destrucción total del memorando de entendimiento. No habrá ni la mínima posibilidad de un memorando de entendimiento, ni siquiera de las conversaciones posteriores al memorando, si eso ocurre. Y esto es algo que ha pasado de ayer a hoy. Ayer, Nima, Larry y yo estábamos básicamente publicando en nuestro canal una exclusiva, que ya hay una fecha tentativa, el 11 de julio, este sábado, en Islamabad, para la reanudación de las conversaciones entre una delegación estadounidense y una delegación iraní. An American delegation and an Iranian delegation. Today, Araghchi basically said no. Hoy Araghchi básicamente dijo, no vamos a ninguna parte. Si no respetan lo que firmaron en el memorando de entendimiento, todas las cláusulas, todos los párrafos, empezando por el párrafo número 1, que es el fin de la guerra contra el Líbano, no hay nada de qué hablar. Así que una vez más, volvemos al punto muerto. Es muy frustrante. Pero otra vez, cuando parece que hay una pequeña esperanza, que van a sentarse y empezar a hablar de nuevo, al día siguiente, nada, imposible. Porque en el fondo, y eso es lo que lo hace tan difícil, las posiciones son totalmente incompatibles. Para respetar el memorando, Estados Unidos tendría que reconocer que ha sido derrotado estratégicamente. No tiene ninguna carta sobre la mesa para imponer nada a Irán. They have no cards on the table to impose on Iran. Nothing. Even if they threat to bomb Iran again, Nada. Aunque amenacen con bombardear Irán otra vez, Irán ya ha dicho, de acuerdo, aquí estamos, os estamos esperando. Tienen el dedo en el gatillo. Y es verdad. Entonces, ¿cómo van a ejercer presión? Si además sumas la situación geoeconómica, el agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo, el hecho de que a mediados de agosto la situación será insostenible, que el estrecho de Hormuz tiene que estar abierto para la economía global. No es un asunto de los estadounidenses, es de la economía mundial. Cuando juntas todo eso, no queda absolutamente ningún margen de maniobra para la administración Trump, salvo lo que hacen. Presumir, mentir una y otra vez, amenazar, decir voy a bombardearos, voy a exterminar vuestra civilización.
I'm going to bomb you. I'm going to exterminate your civilization. Everybody is in this procession. Everybody in the same place. We could just... Todo el mundo está en esa procesión, todos en el mismo sitio. Podríamos simplemente dispararles. Ese tipo de comportamiento tan increíblemente estúpido. Ni siquiera un niño de 2 años con un poco de cerebro diría algo así. Pero así es, porque no tienen una salida. La única posible salida implica admitir la derrota estratégica. Es seguir el memorando de entendimiento que ellos mismos firmaron. No es algo que haya caído del cielo. El presidente de Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento en el Palacio de Versalles, comprometiendo a su país a cumplir esos 14 puntos. Y ya está. Sé que ahora no quieren hacerlo. Volvemos, probablemente, al mejor análisis geopolítico del siglo XXI, resumido en 3 palabras por nuestro amigo, el gran maestro Lavrov. Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Este es nuestro último ejemplo. This is our latest example. Yeah, actually, Sí, de hecho, la lucha está ocurriendo mientras hablamos aquí en la radio. Durante la mayor parte del tiempo, al menos en las últimas horas, hemos tenido 3 petroleros. 4. Yeah, you're right, yeah. Sí, tienes razón. Se me olvidó el último. Tenemos 4 de ellos atacados por la Guardia Revolucionaria iraní, porque Estados Unidos está intentando usar la parte sur del estrecho, cerca de Omán. El gobierno omaní, la verdad, creo que no sabe qué hacer, porque está bajo una presión enorme por parte de Estados Unidos. Debe haber stop more. ¿Crees que somaníes estén jugando al juego Nima al-Khorshid? Ya sabes, ellos saben que al final lo que realmente importa es su vecino, que sería Irán. Pero sus economías podrían verse bajo una presión enorme si se llevan bien con Irán. Yo diría que entre bastidores le dijeron a los iraníes, estamos con vosotros, pero no podemos decirlo públicamente. No pueden traerse absolutas. Sí, y tú haz lo que quieras, pero nosotros vamos a decirle a Estados Unidos, podéis usar lo que queráis cerca de nuestra frontera. Pero al final diría que no pueden ir en contra del gobierno de Estados Unidos. Ya sabes, conocen la presión, saben el poder que tiene Estados Unidos si intentan presionarlos o afectar su economía. Ese es el problema con el gobierno de Omán. No son tan poderosos. Tenemos que aceptarlo. Y ahí vuelve a aparecer la nueva confrontación entre los 2 países, entre las 2 partes, Irán y Estados Unidos, enfrentándose en el estrecho de Hormuz. Intentaron interceptar algunos de esos drones iraníes en el estrecho de Hormuz. Se informó de que Estados Unidos está intentando usar la marina para proteger a los petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz. Pero Irán no va a dar marcha atrás. Eso lo sabemos. Esa gente es muy dura, en mi opinión, y con el tiempo lo van a demostrar. Y no van a retroceder. Por eso creo que la guerra va a seguir así. No sé si Estados Unidos va a atacar a Irán en las próximas horas por los ataques a esos petroleros, porque podría ser el caso. Irán, por cierto, está preparado para eso. Por lo que he oído de los iraníes, están preparados para un ataque si ocurre algo y saben cuáles serían los objetivos de represalia por parte de Irán. Esa es la situación en el estrecho de Hormuz. Has mencionado correctamente el caso del Líbano. En la parte sur del país no está pasando nada. La lucha continúa. De alguna manera han reducido el número de víctimas, el número de personas que mueren, porque hay algo que no es exactamente una pausa. Es increíble. No sé cómo, no hay una palabra para describirlo. ¿Qué es eso? Es como dice el embajador Charles Freeman, un alto el fuego con características israelíes. Excelente definición. Sí, muy bien, muy bien. Esta es la realidad. Las 2 partes siguen enfrentadas. En mi opinión, no hay ningún memorando de entendimiento. Están intentando hacer algo, pero no gran cosa. En lo que respecta al Líbano, el memorando de entendimiento ya está completamente roto. Y básicamente,
Eso es lo que decía esa acción. Aún así, en otro lado siguen por luchar. Listen on the other side. That's why they're not going to have another meeting with Americans. Por eso no van a tener otra reunión con los estadounidenses. Esa es la razón. Porque si lo del Líbano no se resuelve y la lucha sigue en el estrecho de Hormuz, porque en el memorando de entendimiento, en el párrafo 5 dice específicamente bajo gestión iraní o algo así, lo dice, pero no se ve que eso esté ocurriendo. Estados Unidos sigue allí intentando manipular el estrecho y la guerra continúa. Ese es el problema. Pepe, la otra parte es la OTAN y lo que está pasando en la OTAN y en la guerra de Ucrania, que diría que es uno de los principales temas ahora mismo para la alianza. ¿Qué quieren hacer? Por parte de los europeos, tienen preparados 90.000 millones de euros para Ucrania. Hasta ahora han enviado 4.000 millones y dicen que el resto está listo para ser transferido. Y ahora mismo, en la cumbre de la OTAN, están hablando de algo así como 70.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania y a lo que Ucrania está haciendo frente a Rusia. Donald Trump ha dicho hoy que ha hablado con Vladimir Putin y con Zelensky, que ambos quieren poner fin a la guerra y a todo esto. En fin, está repitiendo el mismo tipo de discurso que llevamos oyendo de Trump desde hace más de un año. ¿Cómo ves ese frente? Very complicated because this summit is Muy complicado, porque esta cumbre es básicamente la cumbre para volver a armar a Ucrania, sobre todo con ese programa de drones de miles de millones de dólares. Así que en realidad, la OTAN está apostando por una guerra de drones contra Rusia, para debilitarla y hacerlo a fondo. Los rusos lo saben. Incluso antes de la cumbre ya sabían que esa era la única carta que quedaba, porque la OTAN no tiene ninguna carta militar seria que jugar. Estas guerras con drones son, en esencia, guerras terroristas, porque atacan mucha infraestructura civil rusa. Entonces, ¿qué están haciendo los rusos? Hay que mirar lo que está ocurriendo en el campo de batalla. You should look at what's happening on the battlefield. And it's very, very important that finally Y es muy, muy importante que por fin estemos viendo una respuesta rusa a la guerra de drones, con contraataques devastadores contra el complejo industrial militar en Kiev y alrededor de Kiev, sobre todo en estos 2 o 3 últimos días. Y esto va a ir a más. Esto responde, diría yo, prácticamente al consenso nacional en Rusia de que ya está bien, que esto ha durado demasiado, que es hora de acabarlo, y acabarlo a nuestra manera, en el campo de batalla. Porque sabemos, una vez más, como dice Lavrov, que Estados Unidos no es un socio con el que se pueda llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir hablando con Tweedledum y Tweedledee, con Kov y Kushner, y con 1000 viajes más a Moscú? Trips to Moscow. Nothing's going to happen. So we have to win this on the battlefield. Nada, no va a pasar nada. Así que tenemos que ganar esto en el campo de batalla. Un elemento adicional, lo que Putin dijo ayer públicamente por primera vez. Habló no solo de la liberación del Donbass, que sigue en marcha, sino también de Novorossiya. Esto lo cambia todo. Significa toda la zona que consideran tierra rusa, que llega hasta Odessa. En la práctica, eso es todo el sureste de Ucrania, casi el centro y el sureste del país, prácticamente todo. Y Rusia lo presenta como estamos ampliando nuestra zona de seguridad. Claro, porque si conquistan todo eso, van a estar muy cerca. Of course, because if they conquer all that, it's going to be close. On the other side will be NATO. So, buffer zone. Al otro lado estará la OTAN. Así que una zona de contención, incluso si no lo conquistan todo, va a haber una especie de zona desmilitarizada entre lo que se haya conquistado y lo que quede cerca de la OTAN, en el oeste de Ucrania. La nueva configuración de la operación militar especial ya está en marcha. Está ocurriendo delante de nuestros ojos. Esto es algo de lo que, por ejemplo, el mes pasado en Rusia, durante el foro de San Petersburgo, se habló mucho. Decían que las cosas tenían que cambiar. Y en ese momento hubo un gran debate en la cúpula, en el Consejo de Seguridad Nacional, con algunas personas, la mayoría bastante duras, de línea muy firme, de hecho, como Bortnikov del FSB, esa gente. And apparently Putin was listening to them.
And Putin obviously was Y al parecer, Putin los estaba escuchando. don't forget, there are Putin elections claramente estaba prestando atención a la opinión pública. Y no olvidemos que en Rusia hay elecciones en septiembre. style. Así que continuar la guerra al estilo antiguo no va a ganarse el corazón de nadie. Olvídalo. Y estos son los efectos contrarios, las consecuencias no deseadas de que Ucrania haya intensificado esta guerra de drones terroristas contra todo tipo de objetivos, algunos energéticos, pero muchos de infraestructura civil. La respuesta rusa les está haciendo pagar mucho más de lo que jamás imaginaron. Porque la suposición era, vale, podemos atacar a cualquiera en Rusia, no van a hacer nada porque anunciaron sus líneas rojas y nunca las cumplieron. Pues ya no. Not anymore. This ship has sailed. Now it's a completely different story. Ese barco ya zarpó. Ahora es una historia completamente distinta. Y algo que ha sido muy revelador para todos nosotros es comparar la guerra en Ucrania, la guerra por delegación en Ucrania, la OTAN contra Rusia, con la guerra estadounidense contra Irán. ¿Qué aprendió Rusia de lo que hizo Irán? Aprendieron mucho y van a aplicar parte de ello. No en el sentido de un mosaico descentralizado, porque en Rusia las decisiones están muy centralizadas. Todo pasa por el ministro de Defensa, y hay que seguir la línea del ministro de Defensa en Moscú, y punto. Pero sí aprendieron a ser más flexibles, más creativos, más dinámicos, para desconcertar al enemigo. To confound the enemy. Don't forget that many of the Russian, of the Ukrainian generals. No hay que olvidar que muchos de los generales ucranianos estudiaron en Rusia. Saben cómo piensan los rusos. Por eso necesitan improvisar, ser más creativos en ese sentido. Y por supuesto, desplegar toda su potencia de fuego, porque hasta ahora han usado, ¿qué? Quizá un 30 o un 40% de lo que tienen. Lo mismo pasa con Irán. En esa guerra, Irán utilizó como mucho un 40% de su capacidad. Así que estos paralelismos entre las guerras son, de hecho, muy interesantes de seguir. Y teniendo en cuenta que existe una asociación estratégica y que discuten cuestiones militares al más alto nivel, es evidente que están intercambiando información en ambos frentes. Lo que Irán ha aprendido de Rusia y lo que Rusia puede aprender de Irán. Entonces, claro, ¿estudian eso en la OTAN? Por supuesto que no. Si lees los documentos internos de la OTAN, siempre es la misma historia. ¿De verdad creen que tienen una oportunidad de debilitar a Rusia con esta nueva guerra de drones, con este programa de drones de miles de millones? Así que eso es básicamente lo que está pasando en Accra. Muchísimo dinero para muchísimos drones. De modo que Ucrania va a perder la guerra un poco más tarde, en lugar de perderla en las próximas semanas o meses. Pero ojo, esto es importante, no es un tema secundario. De hecho, está relacionado con el tema principal. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto? Pues básicamente Estados Unidos está obligando a todos a gastar un 5% de su PIB en defensa y al mismo tiempo se mantiene en un segundo plano en lo que respecta a Ucrania. Y esta es una guerra europea en Ucrania. Estados Unidos no tiene nada que ver con eso. Vale, podemos proporcionar algo de información, satélites que vosotros no tenéis, y todo eso que tenemos repartido por Europa, etc. Pero ya está. La guerra real, la dura, la tenéis que llevar vosotros. Así que los europeos miran lo que tienen. ¿Qué tenemos? Nada. Bueno, pues hagamos muchos drones. Esta es, diría yo, la explicación ultra minimalista de lo que está pasando durante esta cumbre de la OTAN. Y, por supuesto, no va a funcionar, porque la respuesta rusa ya ha empezado. Vale, van a ir con todo en el campo de batalla y van a destruir vuestro complejo industrial militar. Ya está ocurriendo. Pepe, ¿crees que los líderes de Rusia e Irán son plenamente conscientes de que estas dos guerras son en realidad la misma? Sí, claro, eso no lo vas a oír en público. Pero los buenos geopolíticos de ambos lados, y tenemos muchos en Teherán y en Moscú, saben que es la misma guerra. Porque en el fondo, ¿qué es esto?
Es la guerra estadounidense multiplicada contra los estados civilizacionales que no se someten a las reglas de Estados Unidos, al llamado antiguo orden internacional basado en normas. Rusia e Irán están en primera línea. Y China, donde la guerra definitiva será entre Estados Unidos y China. Primeros estados civilizacionales, 3 naciones soberanas e independientes, 2 de ellas potencias nucleares, con una enorme extensión a lo largo de Eurasia. Las 3 juntas pueden expulsar a Estados Unidos de Eurasia para siempre. Es un proceso que ya ha comenzado. Estamos en medio de ese proceso. Estos 3 estados civilizacionales expulsando a Estados Unidos de Eurasia. Expelling the United States from Eurasia. So this is turning Mackinder, Mahan. Así que esto está poniendo patas arriba, al mismo tiempo, a Mackinder, Mahan, Spykman, Brzezinski, a todos. Es absolutamente asombroso lo que está ocurriendo. Y ahora muchísimo más rápido que antes. Con la guerra que Irán acaba de ganar, el proceso se ha acelerado. Ya era intenso, digamos que avanzaba despacio pero con firmeza. Después de la victoria iraní, ahora va a toda velocidad. Y si tenemos este nuevo paraguas de seguridad en Asia Occidental, que estaría esencialmente garantizado por Pakistán, los saudíes por supuesto están de acuerdo porque ya tienen un pacto militar que se ha reforzado. Los pakistaníes les han explicado a los iraníes, mirad, así es como va a funcionar. ¿Estáis de acuerdo con esto? Bueno, mientras no nos amenace, dice Irán, ningún problema. Y por supuesto, las demás naciones del Consejo de Cooperación del Golfo tendrán que someterse, ¿no? Y Egipto podría formar parte, dependiendo de cómo consigan apaciguar a los dueños estadounidenses de Egipto. Y Turquía, claro, cuando ve eso, dice, mira, estamos cubriéndonos demasiado. Nuestro futuro no está con la OTAN. Nuestro futuro está con Eurasia en su conjunto. Todo esto forma parte de la velocidad de escape de este proceso, que hasta hace 3 o 4 meses era muy lento. Ahora va rapidísimo. Ha cambiado por completo. Es un juego totalmente nuevo. Y esto es algo que la administración Trump no puede entender, porque no tiene ni un solo pensador geopolítico. Ni uno. El único tipo de pensamiento geopolítico que hay dentro de esa administración es el de alguien como Corey, el tipo que redactó la Doctrina de Seguridad Nacional, que básicamente es un xenófobo. Para él solo hay una guerra que importa, y es la guerra de Estados Unidos contra China. Ni siquiera entiende Eurasia como un todo, solo ve a China como la amenaza para Estados Unidos. Y sobre la OTAN, Nima, mira quién está al frente de la OTAN hoy en día. Nima, look at the head of NATO nowadays. It doesn't even qualify as a cartoon character. This guy is leading. Ni siquiera llega a ser un personaje de dibujos animados. Y este tipo está dirigiendo la OTAN. Es increíble. ¿Cómo pueden ver el panorama general que tienen delante? Aunque claro, ni siquiera si lo intentaran, aunque hubieran estudiado a Mackinder, a Mahan, a Spykman en la universidad, o fueran contemporáneos de Brzezinski. Leen el libro de Brzezinski, El Gran Tablero Mundial del 97, y aún así no han aprendido nada de él. Y tampoco aprendieron cuando más tarde, el propio Brzezinski decía, quizás sea una mala idea, quizá deberíamos intentar incorporar a Rusia en Occidente. Así que, cuando comparas el nivel educativo y geopolítico de la gente en el poder en Irán y en Rusia con el de Occidente, todo se entiende. Simplemente no son capaces de ver que el tablero de ajedrez es otro tablero. El tablero de ajedrez con el que ellos crecieron ya no existe. Siguen pensando que el tablero de los años 90 sigue siendo el mismo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y por eso, lo que estamos viendo hoy en las calles de Teherán, en Qom, en Nayaf, en Kerbala, en Mashhad, esos millones de personas no solo están celebrando la sabiduría del líder Khamenei y la continuidad con Mojtaba, sino el hecho de que Irán entiende perfectamente que el nuevo tablero de ajedrez es algo que está creando ahora. El tablero cambió porque Irán ganó una guerra. Y por eso todo cambió. En Occidente no pueden entenderlo, Nima. Es endémicamente imposible. Es demasiado para ellos. Tendrán que replantearse todos sus conceptos. Tendrán que adoptar la diplomacia. Imposible.
Pepe, there are two important players in BRICS. One of them Pepe, is hay dos China. actores importantes en los China's BRICS. Uno de ellos es China, como mencionabas. is peace. En mi opinión, el beneficio de China es la paz, porque cuando hay paz, tienes más socios, más comercio, tienes de todo. Y por eso básicamente no quieren que continúe ninguna guerra. Por otro lado, vemos que la India, de alguna manera, se está alineando con Israel y con Estados Unidos. No sé cuál es su agenda, pero no parece que eso vaya a traer buenos tiempos para la India con el paso del tiempo. It always comes back to the same place, Nima. Siempre volvemos al mismo punto, Nima, el complejo de inferioridad de las clases dirigentes de la India y el hecho de que todavía arrastran su siglo de humillación bajo el Raj. No han conseguido superarlo, a diferencia de China. China sí logró dejar atrás su siglo de humillación y dijo, vale, se acabó, vamos a crecer según nuestros propios estándares, con nuestro propio sistema, y no le debemos nada a nadie. En cambio, las clases dirigentes indias no funcionan así. Y eso es un problema enorme para los BRICS. Por eso no espero nada realmente sólido de esta cumbre de los BRICS en septiembre. Faltan solo 3 meses. No es mucho. Estuve hablando de esto con un amigo indio muy cercano. I was talking to an Indian friend very well. It's one of the brightest Indian brains. Es de hecho una de las mentes indias más brillantes. Y decía, no, el liderazgo aquí hizo una apuesta equivocada y ahora no pueden dar marcha atrás. Así que no tienen nada que ofrecer a los BRICS y los demás países de los BRICS ya lo saben. Entonces, ¿cómo vais a lograr mantener la compostura durante la cumbre? Va a ser muy difícil, muy difícil. Brasil estará distraído con las elecciones. India no sabe qué hacer. Será muy interesante ver cómo se recibe a Irán en India como miembro pleno de los BRICS. Esto es muy, muy importante. Y por supuesto, Rusia y China tendrán que volver a hacer todo el trabajo duro para recomponerlo todo. Y hay un problema añadido, los Emiratos. Los Emiratos son un miembro pleno de los BRICS. ¿Quién va a tender un puente entre los Emiratos e Irán dentro de los BRICS? Solo hay 2 candidatos, Rusia y China, otra vez. Así que esta cumbre va a ser, va a ser un infierno, de verdad. Si los indios fueran lo bastante astutos, intentarían sacarlo adelante diciendo, vale, tengamos por fin una plataforma común. Pero eso es imposible, si tenemos en cuenta cómo reaccionaron incluso antes de que empezara la guerra y cómo se alinearon antes de que empezara la guerra. No tienen credibilidad ante los otros grandes miembros de los BRICS, así que va a ser muy difícil, muy difícil. Quizá ha llegado el momento de que Pakistán se una a los BRICS. Exacto, pero este es un punto excelente porque Rusia y China y ahora Irán están totalmente a favor. Intenta venderles esto a los indios. Absolutamente imposible. Por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái fue diferente porque entraron todos al mismo tiempo. Rusia y China dijeron, mirad chicos, entrad, y si tenéis diferencias, las discutís aquí en la mesa con todos nosotros. Esta vez es distinto. India ya está dentro. Ellos piensan que representan al sur de Asia en los BRICS. Y ahora llega Pakistán, con esta nueva influencia diplomática que tiene, intentando mediar la paz entre los estadounidenses e Irán, con una relación muy buena con Irán y una relación ultra excelente con China. Los indios van a mirar eso y van a decir, vaya, vamos a ser como un ratoncito en esta mesa. Nadie nos va a prestar atención. Van a intentar echarnos de la mesa. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Nima. Espero no haber destruido tu tranquilidad por ahí. No, pero hablar contigo no destruye, mejora. Pero hoy deberíamos ir con Nadia Ficarvala, Nima. Hoy es el día para hacerlo. Tengo a Nadia Ficarvala en la cabeza. Bueno, ¿qué programa tenemos para todos vosotros, nuestro público? Que espetáculo para todos vocês, nossa audiência. Se vocês ainda não viram em detalhes, entrem em canais de Telegram. Sorry, if you haven't seen it, go into
Si no lo habéis visto, entrad en los canales iraníes de Telegram o incluso en los rusos, echad un vistazo a las imágenes y veréis el espectáculo público más asombroso que se puede presenciar en el siglo XXI. Nada puede superarlo. Es todo un país rindiendo homenaje y tributo a su líder asesinado. Y por supuesto, está ese sentimiento de orgullo nacional. Incluso en el Mundial salieron con orgullo. La FIFA les robó, no perdieron ni un solo partido y se marcharon, ya sabes, por todo lo alto, con el respeto de toda la comunidad futbolística y el respeto del mundo entero, porque todo el mundo pudo ver que les estaban robando. Así que se fueron del Mundial con dignidad. Muy, muy importante, la dignidad que están mostrando en las calles esta semana. Exacto. Obrigado, Pepe. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querido. Un placer enorme. Gracias a todos. Y mirad las imágenes de Irán en las calles. No veréis nada parecido. Salud. Cheers. Salud.